Duberlí Rodríguez, flamante presidente electo de la Corte Suprema de Justicia del Perú. Bienvenido. Gracias, Nicolás, a tus órdenes. Señor presidente, le voy a decir de ahora en adelante, por los próximos 2 años por lo menos, ¿no? ¿Qué significa que, yo le soy muy sincero, Duberlí, a mí me impresionó positivamente la entrevista que tuvimos hace unas semanas atrás con respecto a la situación del Poder Judicial y a la necesidad de que se produzca un cambio. Y me sorprendió que usted fuera el electo, ¿no? Es decir, alguien que está proponiendo un mensaje, ¿no? Digamos, severo de cambio. Me llamó la atención de que esto pudiera ocurrir, pero estas cosas están pasando, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que nos espera? Bueno, nos espera un trabajo bastante fuerte. Voy a tener que trabajar, pues, no sé, sin horario. ¿Por qué? Porque los problemas del Poder Judicial no esperan. Y estos problemas son para resolverlos en favor de la ciudadanía, porque se administra justicia a nombre de la nación o a nombre del pueblo. Vale decir, nosotros nos debemos al pueblo y tenemos que dar cada vez un mejor servicio al pueblo, que es el servicio de justicia. Ahora, usted ayer en su discurso, inmediatamente después de la elección, reiteró cosas que ha dicho durante la campaña, y una de ellas es que el Poder Judicial no puede andar mendigando cada año por tener los recursos que necesita para hacer su trabajo, y que esto tiene que cambiar, y que usted va a proponer de alguna manera una reforma a nivel constitucional para que el Poder Judicial pueda disponer de sus propios recursos y reitero, no estar mendigando, como dijo usted. Efectivamente, resulta un contrasentido que se hable de un Estado de Derecho con igualdad de poderes del Estado, con la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, donde solamente 2 de esos poderes tienen el derecho de aprobar su presupuesto, el legislativo y el ejecutivo. Y el judicial, como si no fuera poder del Estado, no tiene esa atribución. Nosotros también reclamamos que el presupuesto que elaboremos debidamente sustentado debería también ser aprobado. Algunos dirán, pero de repente van a aprobar un presupuesto más allá de lo que necesitan. La misma pregunta le haríamos al Ejecutivo, la misma pregunta le haríamos al Legislativo. ¿Por qué ellos sí? ¿Por qué nosotros no? El tema es que nosotros haremos un ejercicio responsable de esa autonomía presupuestal, respetando lo que se llama el principio de balance presupuestario, no afectar obviamente el equilibrio presupuestal. ¿Eso qué supone? Que se haga una modificación constitucional. Efectivamente, para que no estemos en este tema de que me dan más o menos, tendiendo la mano de manera lastimera, tiene que haber un mandato legal, y ese mandato legal parte por la Carta Política, por la Constitución Política del Estado. Debemos ir a una reforma constitucional donde se establezca un porcentaje mínimo dentro del presupuesto general de la República para el Poder Judicial. A mí me parece muy bien, por ejemplo, que hay un porcentaje mínimo para educación, que puede ser el 10%, no lo sé, para salud también, pero igual debe haber para el Poder Judicial. Y aquí no estoy haciendo demagogia, porque en la mayoría de constituciones de América Latina, en Costa Rica, Panamá, Nicaragua, el porcentaje mínimo está en el 3, 4 y hasta 6%. Nosotros, siendo un poco, equilibrados, plantearíamos un 4% como cifra mínima del presupuesto de la República. Ahora, el problema es que la situación que se enfrenta hoy, es decir, no estamos hablando de un Poder Judicial que lo que requiere son fondos para funcionar. Lo que estamos hablando es de un Poder Judicial que necesita recursos para salir de la situación de postración. Es decir, yo en mi condición de periodista, uno a veces tiene conflictos, gente que no está contenta con lo que uno ha dicho, tiene que ir a enfrentar juicios y procesos. Y la verdad es que en algunos casos, diría en la mayoría, si no en todos, es penoso. Oficinas que no son construidas específicamente para ser juzgados, computadoras que no funcionan, sistemas de información manuales casi, ¿no? De máquina de escribir, unas cosas increíbles, ¿no? Archivos arrumados. Así es, le voy a dar un dato. La mayoría de soporte electrónico, técnico de computadoras están bordeando los 10 años de antigüedad. ¿Se puede imaginar que eso... O sea, el promedio de edad de una computadora en el Poder Judicial es 10 años. De 10 años. Entonces, dígame, ¿qué facilidad tenemos para que nuestros jueces puedan trabajar bien sus sentencias, recurrir, a jurisprudencia, etcétera? Entonces, estamos prácticamente en una situación de abandono. Mire, para darle un dato, el Poder Judicial tiene una carga ahorita de más o menos 2.400.000 expedientes, 2 millones. ¿Cuál es la capacidad real del Poder Judicial para, con sacrificio de los jueces,
resolver estos casos. No podemos pasar de 1,5 millones al año. Quiere decir que se nos queda un promedio de 1 millón de expedientes. Que se van acumulando. Que se van acumulando, es una bola de nieve. Entonces eso requiere más juzgados, más secretarios, más infraestructura, locales. Tenemos cantidad de locales alquilados, gastamos millones de locales alquilados, y por estos trámites que antes habían del bendito SNIF, los proyectos esos de construcción que siguen un trámite burocrático larguísimo, no podemos construir. Tenemos 60 proyectos de construcción para locales en las cortes, etcétera, y no se avanza. ¿Por qué? Porque hay una burocracia que demora esto, y que además al final nos dicen no hay plata. Aquí quiero hacer un pedido, y lo voy a hacer con franqueza. Para poder tener fondos, el Poder Judicial no solamente los puede tener directamente el Ministerio de Economía y Finanzas, también hay otros niveles del Estado que también nos pueden ayudar. Tenemos los gobiernos locales, las municipalidades. A muchas municipalidades a veces no saben ni en qué gastar su plata. Andan haciendo parques donde no necesitan, es decir, monumentos injustificables. Entonces, ¿por qué las municipalidades no pueden colaborar con el Poder Judicial construyendo un juzgado de paz letrado o una comisaría? Un gobierno regional, ¿por qué no nos puede construir un local de una Corte Superior de Justicia, como lo hizo Guillén en Arequipa, construyendo un nuevo local para la Corte de Arequipa? Pero ¿qué pasó? Como en Chimbote, en Ancash, Álvarez firmó un convenio con presidentes del Poder Judicial, también para hacer el tipo de ello, y como entró él en problema con la justicia, prácticamente se nos ha hecho una suerte de veto. No, ya no pueden firmar. Claro, porque de esa manera supuestamente los gobernadores regionales lo que pretenderían hacer es conseguir impunidad en el caso de que tenga que enfrentar a la justicia. Lo que es una sospecha injustificada, porque, por ejemplo, quien firma el convenio es el presidente del Poder Judicial, ni siquiera el presidente de la Corte del lugar, ¿me entiendes? Es el presidente del Poder Judicial. Y la pregunta es, ¿acaso el presidente de la Corte Suprema va a participar en el juzgamiento de esa persona si es que hipotéticamente llegue a ser acusada? No, yo por ejemplo a partir de enero del próximo año ya no hago labor jurisdiccional, ya no soy juez que hace despacho jurisdiccional. Claro, ahora, ¿esto qué significa en términos prácticos? Porque estamos hablando de construcción de locales, estamos hablando de un retraso salarial de tal nivel que ha provocado una huelga que ya lleva no sé cuántos, 10 días creo. Bueno, ahí va mi apuesta. ¿No? Mi apuesta es por la justicia digital. Pero esa justicia digital tiene un alto costo. Mire, solamente para meter a expediente judicial digital en el Lima Norte, Cono Norte, 14.000 expedientes nos ha costado 15 millones de soles. En un procedimiento ejecutado por una empresa española, ANISA. Pero ese primer tramo, o ese, digamos, experimento, pues de 14.000 expedientes para los 2,5 millones que tenemos de expedientes, pues resulta pero muy pequeño. Entonces necesitamos mucha inversión. Entonces, si no podemos poner todos los procesos en justicia digital, por lo menos hagamos por etapas. Por ejemplo, 500.000 expedientes, que podría ser el objetivo mío de este próximo año. Pero no tengo ahorita un presupuesto asignado para hacer economía. Claro, es decir, no ponerse objetivos muy claros con respecto a las fases que hay que dar, porque lo que no puede ser es que nuestro sistema de justicia no esté a nivel de lo que la modernidad exige, porque además cuanto más engorroso, más riesgo de corrupción existe. O sea, más exposición tenemos a la corrupción. Menos transparencia. Bueno, aquí hay varias alternativas. Yo nomás esbozo las que se me vienen a la idea, algunas, por ejemplo. ¿Por qué el sector privado también no puede invertir en justicia? Exitosa. Tenemos la Sociedad Nacional de Industrias, la CONFIEP. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado que el presidente de la Corte Suprema esté en el CADE, donde a los empresarios del país les digan cuál es la realidad del Poder Judicial. Ellos necesitan seguridad jurídica, ellos necesitan seguridad para sus inversiones, para que el mercado funcione bien, porque muchas de esas cosas a veces se judicializan. Por ejemplo, los juzgados mercantiles o la justicia mercantil. Entonces, no tiene que ver solamente con un aparato de justicia que funcione para enfrentar temas que tienen que ver con la delincuencia, sino con todos los conflictos que se presentan en relación a temas comerciales, de negocios, que son muchísimos, claro, además, ¿no? Los conflictos son de distinta naturaleza, solo que los más visibles, la vitrina es el tema penal, pero el Poder Judicial resuelve casos civiles, laborales, constitucionales, contenciosos administrativos, medioambientales. Entonces, todo ese abanico necesita tener una respuesta oportuna por el Poder Judicial. Pero sigo más. Por ejemplo, si no tenemos un apoyo del sector privado, la cooperación internacional también tiene que abrirnos las puertas. Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, el Grupo de los 5, los BRIC. ¿Y por qué, por ejemplo, ahora que China es nuestro principal, digamos, referente de comercio internacional? Por ejemplo, cuando el presidente de la República lleva su avión presidencial con invitados especiales, ministros, empresarios, también debe incorporar a autoridades del sistema de justicia para que en el lugar de repente conseguimos también apoyo. Por ejemplo,
China. ¿Por qué no podemos en este caso digamos, pedirles que nos den, por ejemplo, apoyo para avanzar en este proceso de la justicia digital? Claro, yo recuerdo además, porque hay antecedentes de esto, en algún momento, a mitad del gobierno de Fujimori, se abrió la posibilidad de una gran reforma a raíz, precisamente una huelga blanca. Usted era un joven juez en esa época y hubo toda una protesta de los jóvenes jueces porque se transforme el Poder Judicial. Y me parece que fue el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, ofreció los recursos para esa reforma y para esa modernización. Ahí se compraron las primeras computadoras, claro, para dejando atrás las máquinas mecánicas. Claro, lamentablemente el proceso se truncó porque ahí ya sabemos lo que pasó después, ¿no? Es decir, se prefirió controlar el Poder Judicial, ¿no? Y asociarse precisamente no con los sectores, digamos, más progresistas y sanos del Poder Judicial, ¿no? Sino con los que podían ser manipulados en términos políticos, como se vio incluso en videos. Pero, ¿cómo va a enfrentar? Es decir, uno de las discusiones que se tiene en este momento es el tema de la probidad, de la calidad de los jueces, no solamente en el sentido de que puedan caer en actos de corrupción, sino en la calificación, en la eficiencia. Y esto lleva al Consejo Nacional de la Magistratura. Efectivamente, por ejemplo, nosotros tenemos más de 700 jueces supernumerarios. ¿Qué significa jueces supernumerarios? Son los jueces que no son titulares, porque los llamados jueces provisionales, la verdad que ellos son titulares solo que en un cargo inferior, que ha sido promovido a un superior. Por ejemplo, en la Corte Suprema hay un juez supremo provisional. Ese juez supremo provisional es juez superior titular, por decir, en Lima, que ha sido promovido a una instancia superior, pero sin que eso... Entonces no hablemos mal de los provisionales. Los supernumerarios son los abogados de la calle que son invitados por el presidente de una corte para ser jueces. Ahí tenemos 700. Más de 700, que son plazas vacantes en el Poder Judicial. Entonces, aquí lo que nosotros pedimos es que el Consejo Nacional de la Magistratura, que es el único organismo constitucionalmente facultado para nombrar jueces, debe, digamos, hacer de manera más rápida estos procesos de selección. Ahora, usted ha ofrecido ayer al final de su discurso, y lo hizo también cuando estuvimos acá, una relación distinta con los medios de comunicación, y a través de los medios de comunicación con la población. Usted ha dicho puertas abiertas, transparencia total. Así es, efectivamente, lo primero que hicimos ayer fue dar cuenta de la elección en el Palacio de Justicia y respondí algunas preguntas, aparte que dije cuáles son los ejes de mi programa. Hoy día estoy desfilando prácticamente todo el día, desde la mañana. He estado en Radio Nacional, en Televisión del Estado, en radioprogramas y ahora con usted. Y el lunes continuaré. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos hacerle llegar a la ciudadanía cuál es la situación real del Poder Judicial, porque si la ciudadanía no sabe cuál es la situación real, nos condenan sin digamos, conocimiento de causa, y eso es una cosa injusta. Entonces el porcentaje de desaprobación ciudadana que tenemos es bastante elevado, estamos bordeando el 15%, y eso es pero también es verdad, bueno, ayer ha habido elección no solamente de las instancias, digamos, de gobierno, sino de control, ¿no es cierto? No, de control, bueno, en cada corte sí. En las cortes, ¿no es cierto? De las ODECMAS. Y eso es un problema, es decir, hay un problema de corrupción, es decir, hay un problema en general en la sociedad peruana con la corrupción, pero hay un problema en el Poder Judicial también, ¿no? Sí. No, claro, nosotros no negamos la posibilidad de que haya jueces que estén inmiscuidos en temas de corrupción, pero sí lo digo con mucha firmeza. No hay ningún caso últimamente que se haya descubierto a un juez en un acto de corrupción, con lo cual me permite afirmar que la corrupción entre los jueces es excepcional. No es una cosa que se presente cotidianamente. ¿Qué cosa es lo que se descubre por lo general últimamente? Un secretario de juzgado cobrando 300 soles, 200 soles por acelerar el trámite de un proceso. Entonces, eso es una corrupción hormiga. Y en ese tema de esa corrupción hormiga, el principal responsable de controlarla es cada juez. Hay que empoderar al juez. Aquí pudiera ser que no tenga la misma opinión que mi colega, la doctora Ana María Aranda, que es la jefa de la ONMA. Pero yo creo que la ONMA es sobre todo fundamentalmente para prevenir, para desarrollar campañas de prevención. Pero los jueces, que son los que están a cargo de su juzgado y de su personal, ellos son los que tienen que garantizar que ese servicio de justicia se haga sin ningún asomo de corrupción. Bueno, y crear canales más activos, ¿no? Que la gente sepa que cuando hay un acto de corrupción puede recurrir. Bueno, hemos tenido experiencias periodísticas importantes, porque cuando ha llegado denuncias, muchas veces nos ha pasado que se va a la ONMA
hace toda la investigación y incluso registran en cámara todo el proceso, claro, y descubren si la OMA tiene una línea abierta. Tiene una línea abierta, un número para llamar, así como hoy de emergencia en la policía, ¿no? La OMA también lo tiene. Y si la ciudadanía no denuncia, es que está convirtiéndose en cómplice de ese fenómeno de corrupción, ¿no? Eso me hace recordar, por ejemplo, a la frase esa ya tan famosa últimamente: con tal que haga obra, no importa que robe. No, es que se tiene que hacer obra sin robar. Y un juez tiene que trabajar sin cobrar al litigante, porque al juez le paga el Estado. Entonces no tiene por qué ser ningún cobro adicional. Yo creo, para terminar, doctor Duberlí Rodríguez, que esto hay que tomarlo en serio. Es decir, hay que sincerar la situación, hay que decir, no sé, cuánto dinero más del que se le ha asignado, 1.000 millones más son los que necesitan. A la gente le parece mucho dinero. No, es lo que se necesita. Si queremos una justicia que merezca el nombre, esa es la plata que se requiere. La pregunta es ¿de dónde va a salir? Bueno, para eso están los mejores, se supone, en el gobierno, en los ministerios, ¿no es cierto? Para eso les estamos pagando. Hubo toda una discusión sobre cuánto había que pagarle a los funcionarios del Estado y que los sueldos deberían ser atractivos y competitivos con el sector privado para atraer a los mejores. Bueno, lo hicimos, el país lo aceptó. Ahora lo que tenemos los ciudadanos es el derecho a exigir que hagan su chamba. Que no nos vengan a decir simplemente ante cada problema no hay. No es una respuesta aceptable. Lo que necesitamos son soluciones inteligentes, creativas. En otros países se ha vinculado, por ejemplo, al tema de seguridad, determinados ingresos de la producción minera, ¿no es cierto?, de determinados impuestos directos, que un porcentaje pase para resolver problemas específicos. Este podría ser el caso, ¿no? Claro. Pero entonces, lo que hay que hacer es esforzar la imaginación. Claro, hay que ser creativo, imaginativo. Hay, por ejemplo, obras por impuestos. Porque un banco de crédito, por decirlo, que es el más grande del Perú, también toma el tema judicial dentro de su agenda. ¿Por qué no nos pueden ayudar? Porque si yo me dedico solamente a tocar las puertas al Ministerio de Economía y Finanzas, ya sé que me van a decir que no hay plata, que es afectar el equilibrio presupuestal. Entonces yo tengo que tener varias alternativas, plan A, B, C. Claro, ya necesito 400, no sé cuántos millones de soles para resolver el problema de la digitalización y la automatización. Bueno, eso también puede ser una obra por impuestos, ¿no? Así es, claro. Está bien, muy bien. Muchas gracias a Duberlí Rodríguez por estar con nosotros, nuevo, es decir, es el flamante presidente, porque usted entra en ejercicio el 2 de enero, ¿no es cierto? El 2 de enero empieza lo que estoy seguro, espero, vamos a estar mirándolo, una nueva etapa en la situación de nuestro Poder Judicial. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Yo quiero, antes de ir a la pausa, contarles algo trascendente que en la situación de nuestro Poder Judicial. Muchas gracias por haber estado con nosotros. El legislativo y el ejecutivo. Y el judicial, como si no fuera poder del Estado, no tiene esa atribución. Nosotros también reclamamos que el presupuesto que elaboremos, debidamente sustentado, debería también ser aprobado. Algunos dirán, pero de repente van a aprobar un presupuesto más allá de lo que necesitan. La misma pregunta le haríamos al Ejecutivo, la misma pregunta le haríamos al Legislativo. ¿Por qué ellos sí? ¿Por qué nosotros no? El tema es que nosotros haremos un ejercicio responsable de esa autonomía presupuestal, respetando lo que se llama el principio de balance presupuestario, no afectar obviamente el equilibrio presupuestal. ¿Eso qué supone? Que se haga una modificación constitucional. Efectivamente, para que no estemos en este tema. La elección reiteró cosas que ha dicho durante la campaña, y una de ellas es que el Poder Judicial no puede andar mendigando cada año por tener los recursos que necesita para hacer su trabajo. Y que esto tiene que cambiar y que usted va a proponer de alguna manera una reforma a nivel constitucional para que el Poder Judicial pueda disponer de sus propios recursos y reitero, no estar mendigando, como dijo usted. Efectivamente, resulta un contrasentido que se hable de un Estado de Derecho con igualdad de poderes del Estado, con la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, donde solamente 2 de esos poderes tienen el derecho de aprobar su presupuesto. Duberlí Rodríguez, flamante presidente electo de la Corte Suprema de Justicia del Perú. Bienvenido. Gracias, Nicolás, a tus órdenes. Señor presidente, le voy a decir de ahora en adelante, por los próximos 2 años por lo menos, ¿no? ¿Qué significa que, yo le soy muy sincero, Duberlí, a mí me impresionó positivamente la entrevista que tuvimos hace unas semanas atrás con respecto a la situación del Poder Judicial y a la necesidad de que se produzca un cambio. Y me sorprendió que usted fuera el electo, ¿no? Es decir, alguien que está proponiendo un mensaje, ¿no?, digamos, severo de cambio. De que me dan más o menos, tendiendo la mano de manera lastimera, tiene que haber un mandato legal. Y ese mandato legal parte por
carta política, por la constitución política del Estado. Debemos ir a una reforma constitucional donde se establezca un porcentaje mínimo dentro del presupuesto general de la República para el Poder Judicial. A mí me parece muy bien, por ejemplo, que hay un porcentaje mínimo para educación, que puede ser el 10%, no lo sé, para salud también, pero igual debe haber para el Poder Judicial. Y aquí no estoy haciendo demagogia, porque en la mayoría de constituciones de América Latina, en Costa Rica, Panamá, Nicaragua, el porcentaje... Me llamó la atención de que esto pudiera ocurrir, pero estas cosas están pasando, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que nos espera? Bueno, nos espera un trabajo bastante fuerte. Voy a tener que trabajar, pues, no sé, sin horario. ¿Por qué? Porque los problemas del Poder Judicial no esperan. Y estos problemas son para resolverlos en favor de la ciudadanía, porque se administra justicia a nombre de la nación o a nombre del pueblo. Vale decir, nosotros nos debemos al pueblo y tenemos que dar cada vez un mejor servicio al pueblo, que es el servicio de justicia. Ahora, usted ayer en su discurso, inmediatamente después del